Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte. Vamos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo y vamos a leer los versículos 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta mañana pasaremos a considerar la cuarta petición del Padre Nuestro que encontramos en el versículo 11 que acabamos de leer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como hemos visto en estas últimas semanas, las primeras tres peticiones del Padre Nuestro de esta oración modelo enfocan a Dios y su nombre, Dios y su reino, Dios y su voluntad. El Señor Jesucristo nos enseña aquí que al venir ante la presencia de Dios en oración, debemos hacerlo con una preocupación primordial en mente: la gloria de Dios y la expansión de su reino. Eso significa, hermanos y amigos, que la oración es un ataque frontal contra nuestro propio yo. Y es precisamente por esto que orar es una lucha. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos admitir que nuestras necesidades, nuestros deseos, constituyen nuestra principal fuente de preocupación. Continuamente estamos pensando en estas cosas. Pero Cristo nos enseña en este pasaje que debemos luchar contra esa tendencia, sobre todo cuando venimos delante de Dios en oración. Debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y debemos hacer de su reino y de su gloria nuestra principal preocupación. En palabras más simples podemos decir que la lección principal que Cristo nos enseña en el Padre Nuestro es que debemos poner cada cosa en su lugar, recordar que Dios es el amo y nosotros somos los siervos, no al revés. Eso es básicamente lo que hemos aprendido en la primera parte del Padre Nuestro. Pero al llegar al versículo 11, notamos un cambio de énfasis. En las primeras tres peticiones del Padre Nuestro, la palabra central es el pronombre tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Pero en las últimas tres peticiones, la palabra central es el pronombre nuestro, nuestro pan, nuestro perdón, nuestra protección. Noten, primero tu nombre, oh Dios, tu reino, tu voluntad. Ahora nuestro pan, nuestro perdón, nuestra protección. Luego que Dios ha sido colocado en el lugar de preeminencia, luego de haber buscado como prioridad número uno el reino de Dios y su justicia, ahora podemos presentar a Dios nuestras necesidades. Y al acercarnos a examinar estas últimas tres peticiones del Padre Nuestro, peticiones personales, las que encontramos en los versículos 11 al 13, una vez más, quedamos maravillados al ver la extraordinaria composición de esta oración modelo. Es tanto lo que Cristo dice en tan pocas palabras. Estoy de acuerdo con el doctor Lloyd Jones cuando dice que en estas tres peticiones se encuentran sintetizadas todas nuestras grandes necesidades. Toda nuestra vida se halla comprendida en estas tres peticiones. Con tan pocas palabras nuestro Señor ha abarcado la vida del creyente en todos sus aspectos. No debemos olvidar que el Padre Nuestro es un bosquejo, es una oración modelo. Lo que tenemos aquí es el armazón, o si se quiere, los encabezados o titulares, a los cuales nosotros tenemos que añadir los detalles. Este es el modelo de lo que toda oración debe ser.
De manera que el Señor nos está enseñando en este pasaje no solo que podemos, sino que debemos traer nuestras necesidades delante de Dios en oración. Y esto es importante porque puede ser que alguno aquí se haya preguntado, a la luz de todo lo que hemos expuesto hasta ahora, si acaso es lícito pedir a Dios lo que necesitamos, si acaso es lícito exponer a Dios nuestros deseos. Y esta porción del Padre Nuestro responde esta inquietud: por supuesto que es lícito. Luego que el yo haya sido colocado en su justo lugar, no hay problemas con venir delante de Dios para echar nuestras ansiedades delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hace unos sermones atrás decíamos que la oración es, entre otras cosas, el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad. Debemos traer nuestros deseos ante Dios. Pero si somos cristianos, debemos reenfocar nuestros deseos. Debemos ponerlos en el orden correcto de prioridad. Comenzamos enfocando a Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Pero una vez esto ha sido hecho, ahora Dios desea que derramemos nuestras almas delante de Él, como un hijo lo haría delante de un padre. Por cuanto Él es el Padre nuestro que está en los cielos, debemos pedirle también por el pan de cada día, debemos pedirle por el perdón de nuestros pecados, debemos pedirle que nos proteja en el futuro para no caer en pecado otra vez. En la mañana de hoy comenzaremos a estudiar la primera de estas tres peticiones personales y lo haremos bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos el significado de la petición en sí misma. Luego enfocaremos el lugar que ocupa esta petición en el Padre Nuestro y finalmente, aunque no este domingo sino el próximo, algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta enseñanza. Mi propósito original era predicar de la petición, de la cuarta petición del Padre Nuestro en un solo sermón. Pero a medida que hemos ido estudiando y estudiando y estudiando, muchas cosas han ido saliendo y por lo menos ya sabemos que serán 2 sermones como mínimo. Vamos a comenzar entonces en primer lugar a ver el significado de la petición en sí. La primera palabra que llama nuestra atención en esta petición es la palabra pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el tiempo del Señor Jesucristo y para los judíos, el pan constituía un aspecto esencial de la alimentación diaria. De tal manera que mencionar el pan era en cierto modo mencionar todo aquello que era necesario para nuestra subsistencia personal. No debemos limitarnos a pensar únicamente en pan. Cuando el Señor menciona aquí la palabra pan, está pensando en todo aquello que es necesario para la subsistencia de nuestra vida en esta tierra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 19, dice el Señor, hablándole a Adán después de la caída: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hablando del sostén en sentido general, dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan. En Mateo capítulo 4, versículo 3, vemos que Satanás tentó a Cristo en el desierto, sugiriéndole que usara su poder para convertir las piedras en pan. A lo que el Señor Jesucristo responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor afirmó: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, lo que el pan es para la vida física, eso soy yo para la vida del alma, dice el Señor. Pedir por el pan de cada día es pedir, como dice Agustín de Hipona, por todo aquello que es necesario para nuestro bienestar, por todo aquello que es necesario para nuestra subsistencia. Es pedir alimento, es pedir abrigo, es pedir
comida, es pedir ropa, es pedir un techo, es pedir todo aquello que es necesario para nuestra subsistencia en este mundo. ¿Cuál es entonces la enseñanza de Cristo en esta oración modelo? Que al orar día tras día debemos pedir a Dios que nos provea todo aquello que necesitamos para el sostén de nuestra vida física. Y hermanos, yo espero que el Espíritu de Dios obre en vuestros corazones de la misma manera que obró en el mío a lo largo de estos días estudiando esta petición del Padre Nuestro. Estas palabras se contraponen abiertamente contra nuestro orgullo y contra nuestro sentido de autosuficiencia. Cada día, dice Cristo, debemos venir delante de Dios y pedirle a Él que nos provea el alimento que necesitaremos en las próximas 24 horas para poder seguir subsistiendo en este mundo. ¿Y saben por qué debemos orar así? Porque nuestras vidas dependen enteramente de Dios. Nuestro corazón sigue palpitando porque Dios mantiene sus latidos. Nuestros pulmones están haciendo su función porque Él ha decidido que esa maquinaria no deje de trabajar. Y si conseguimos esta mañana algo con que saciar nuestra hambre y mantener nuestro organismo en forma, es porque Dios lo proveyó. El problema es que nosotros no siempre lo vemos así. Tenemos un alto sentido de autosuficiencia que no nos permite pensar así. En el fondo de nuestro corazón nos agradecemos a nosotros mismos todo lo que tenemos. En el fondo de nuestro corazón nos agradecemos a nosotros mismos o lo agradecemos al trabajo que realizamos día tras día. Somos en ese sentido como los caldeos de los que habla Habacuc en su libro, que hacían de su propia fuerza un Dios y si esto no fuera poco, ofrecían sacrificios a sus redes. Mi fuerza, mi red. Mi propia capacidad y mi propio medio de producción. La fuerza y la red. Claro que el mundo ha cambiado mucho desde la época de Habacuc, pero el hombre sigue siendo el mismo hombre. Y yo diría que el hombre del siglo XX es peor aún. Hemos avanzado tanto en el conocimiento de las leyes de Dios que hemos llegado a creer que podemos vivir sin Él. Pero lo cierto es que no podríamos vivir un solo día sin la ayuda de Dios, aunque no estemos conscientes de ello. Un solo día, un solo segundo. En cierta ocasión, un viejo predicador preguntó a un grupo de niños en una clase: ¿de dónde vino el pan que ustedes comieron anoche? A lo que ellos respondieron al unísono: mamá nos lo dio. ¿Y de dónde sacó mamá el pan? De la panadería. Y el panadero, compró la harina al molinero. ¿Y el molinero de dónde sacó la harina? Se la compró al granjero. ¿Y de dónde sacó la harina el granjero? De la tierra. ¿Y de dónde la obtuvo la tierra? Finalmente respondieron: de Dios. De Dios. De una forma u otra tendremos que llegar a esa respuesta, pero hermanos, ¿cuánto tardamos para llegar allí? ¿Cuánto tardamos para reconocer que Dios es el dador de todo lo que tenemos? Oh sí, cada día antes de comer damos gracias por los alimentos. Pero seamos honestos, seamos honestos. ¿Realmente pensamos cada mañana que si Dios no pone alimento en nuestra mesa no tendremos que comer? Seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que con un verdadero sentido de necesidad tú pediste al Señor en oración: Señor, ten misericordia de mí y de mi familia. No permitas, oh Señor, que pasemos hambre en el día de hoy. Por favor, provéenos el alimento de este día. Porque si no fuese por tu provisión diaria, oh Dios, ¿qué sería de nosotros?
¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con ese sentido de urgencia por el sostén de tu familia y de ti mismo? Diariamente, dice Cristo, debes pedir a Dios el pan. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien pone pan cada día en tu mesa. En 1 Corintios 4:7 pregunta el apóstol Pablo, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Nada. No tienes nada que no hayas recibido de la mano de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículos 8, 11 al 18. Deuteronomio 8, versículos 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como este día. Dice Dios, durante 40 años los alimenté cada día, enviándoles pan del cielo. Pero va a llegar un momento en que llegaréis a la tierra de Canaán. Comenzaréis a cultivar la tierra y el pan dejará de descender directamente del cielo. Comenzaréis a vivir de vuestra labor, comenzaréis a vivir de los árboles, comenzaréis a vivir de vuestros ganados, pero no pierdan la visión de que sigo siendo yo que les doy el alimento día tras día. Hermano, como si el pan estuviera bajando del cielo todavía, como el pueblo de Israel en el desierto. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Ah, cuánta soberbia hay en nuestro corazón. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y en el versículo 14 dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo le pertenece a Dios. El apóstol Pablo sintetiza esto magistralmente en Romanos capítulo 11, versículo 36, cuando dijo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, no a mi capacidad, no a mi trabajo, no a mi profesión, no a mi negocio, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que fue Dios quien dio el permiso para que hagamos uso de su creación? Toda esa variedad de sabores que Él creó
Y todas esas sustancias nutritivas fue Él quien nos dio permiso para usarlas. En Génesis 1:29 dice el Señor: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, todo eso os serán para comer. Y más adelante en Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Escuchen bien, vegetarianos. Todo lo que se mueve y vive. Si usted quiere ser vegetariano por alguna razón, séalo, pero no por una razón religiosa. Pero no por una razón religiosa. Usted quiere rebajar, quiere mantener el colesterol, no hay problema. Pero que no sea por creer que comer carne ofende a Dios, porque Dios dio permiso para usar la carne y comérsela. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Es Dios quien nos ha dado en su bondad el permiso de usar todas esas cosas, no solo para nuestra alimentación, aún para nuestro deleite. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 4:4-5, que todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora yo me pregunto, ¿cuándo fueron santificadas todas esas cosas por la palabra de Dios? ¿Cuándo? En Génesis 1 y en Génesis 9. La palabra de Dios santificó todas esas cosas. Ahora, hermanos, el Señor pudo haber denegado su permiso y pudo haber decidido que comiéramos hierbas como las vacas, hierbas de desayuno, hierbas al mediodía, hierbas de cena, pero no fue así. Su palabra santificó todos esos alimentos de los cuales disfrutamos ahora. Por eso, dice Pablo, debemos tomarlos con acción de gracias. Eso no se trata de una costumbre, ni mucho menos de una superstición. Hay personas que son supersticiosas con la oración antes de la comida. Tengo que orar antes de comer, porque si no la comida me va a caer mal. Superstición. No, hermanos. Damos gracias al Señor por los alimentos como una regla elemental de cortesía. Dios hizo todas esas cosas y Dios nos ha dado permisos de usarla. No darle gracias a Él es una grosera ingratitud y peor aún es una declaración de independencia. Estás diciendo a Dios: yo no dependo de ti ni dependo de nadie. En verdad dependo de mí mismo. Trabajo todos los días hasta el cansancio y de esa manera suplo lo que yo necesito. En otras palabras, tú eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Toda tu vida depende de tu fuerza y de tu red. Mi amigo, ¿alguna vez te has preguntado quién te dio inteligencia para estudiar? ¿O la habilidad para adquirir ciertas destrezas? ¿Alguna vez has pensado en lo frágil que es el hombre? Un pequeño accidente podría dejarte incapacitado para el resto de tu vida, o podría cambiar drásticamente el curso de tu existencia. No, mi amigo, eso no depende ni de tu fuerza ni de tu red. Como dice David: las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Eso está en la mano de Dios, Él lo da y Él lo retiene, dependemos enteramente de Él. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de ese mismo Padre del que habla Cristo en el Padre Nuestro. De Él proviene tu capacidad, de Él también las oportunidades para hacer de tu capacidad un medio de producción. Porque tú podrías ser el mejor ingeniero del mundo, el mejor abogado del mundo, el mejor arquitecto del mundo, y Dios se la puede arreglar para que no consigas trabajo ni de barrendero. O sea que no solamente Dios te da la capacidad,
Dios es quien te da la oportunidad de poner tu capacidad a producir. Así que tu negocio, tu empleo, tu profesión no son más que instrumentos en las manos de Dios para darte pan día tras día. Si comprendiésemos esto, pediríamos por el alimento diario con el mismo fervor con que seguramente Elías oraba cuando estaba en el arroyo de Querib. ¿Se acuerdan ustedes? Elías en el arroyo de Querib, nada que comer, nada que cazar. Los cuervos le traían pan y carne diariamente y bebía del agua del arroyo. Yo estoy seguro que Elías, cada vez que llegaba el cuervo con el alimento, no decía, gracias Señor por el alimento, amén. No, seguramente no. Era con un fuerte sentido de necesidad y con un profundo sentido de gratitud. Hermano, tu trabajo, tu negocio, tu profesión son los cuervos que usa Dios. Son los cuervos que usa Dios. Él es la fuente y es su voluntad que reconozcamos día tras día que Él es la fuente. Viniendo día tras día diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y sabes qué efecto tendrá eso en ti? Te ayudará a cultivar dos gracias que son esenciales para la vida cristiana. Por un lado, la gracia de una consciente dependencia del Señor. Y por el otro lado, la gracia de una gratitud consciente hacia el Señor. Nadie puede vivir la vida cristiana en una forma balanceada y victoriosa a menos que no cultive estas dos gracias, dependencia y gratitud. Hermanos, nuestra vida depende de Dios. Él mantiene nuestro organismo funcionando. Él provee el combustible que nuestro organismo necesita para seguir funcionando. Y no solo nosotros dependemos de Dios, toda la creación depende de Él. Salmo 104. Salmo 104. Versículos 24 al 28. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Y ahora escuchen. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Dios les da comida a su tiempo, a ellos y a nosotros. Solo que nosotros estamos conscientes de esto, los animales no. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros? La gracia de una dependencia consciente de Él, la gracia de una gratitud consciente delante de Él. Dos gracias indispensables para mantener el corazón humilde. Habiendo considerado el significado de la petición en sí, pasemos a considerar ahora el lugar que ocupa la petición en esta oración modelo. El lugar que Cristo asignó a esta petición en el Padre Nuestro es sumamente significativo. El Señor nos ha dicho que al venir delante de Dios en oración debemos pedir primeramente que su nombre sea santificado, que su gloria sea revelada en el mundo, que su dominio se extienda cada vez más y más, que su voluntad sea hecha en la tierra como los ángeles la obedecen en el cielo. Cuántas cosas gloriosas dice Dios, dice Cristo aquí, que debemos pedir a Dios en oración. Pero de repente llegamos a la cuarta petición y nos encontramos con algo tan terrenal, el pan de cada día. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido alguna vez lo mismo que a mí, pero varias veces me llegué a preguntar, ¿por qué ese orden tan extraño? ¿Por qué ese orden tan extraño? Luego de pedir por cosas tan sublimes,
la gloria de Dios, el nombre de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios. ¿Acaso no hubiese sido más apropiado pedir por algo más espiritual? Por ejemplo, pedir en ese momento por el perdón de nuestros pecados, o pedir porque el Señor nos ayude a crecer en gracia. Pero no es así. El Señor nos enseñó a orar diciendo que Él quiere que pidamos por el pan de cada día, por todo aquello que es necesario para el sostén de nuestra vida física en este mundo. ¿Saben por qué? Porque esas tres peticiones finales tienen que ver con nuestras necesidades temporales. En el cielo no necesitaremos pan, tampoco necesitaremos perdón, ni tampoco necesitaremos protección. Son peticiones temporales. Y en cierto modo, la primera necesidad temporal que tenemos es la de seguir vivos. Esa es la primera necesidad temporal que tenemos. Como bien señala el doctor Martin Lloyd Jones, la vida en un sentido físico o biológico es la base de la que todo depende y en consecuencia debo orar por mi existencia. Estoy vivo y debo seguir vivo. Ahora, eso no es todo. De nada sirve seguir viviendo si estoy al mismo tiempo lejos de Dios, porque eso no es vida. Cristo dijo en una ocasión, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en otra ocasión dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Fuera de Cristo no hay vida. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, debo orar por el pan para poder seguir viviendo. Pero para que la vida sea vida en el mejor sentido del término, debo preocuparme por tener intimidad y comunión con Dios. Porque si usted no tiene intimidad y comunión con Dios, usted puede comer filete con champiñón todos los días de su vida. Usted es un miserable. Usted es un miserable. Usted puede comer el lunes en el Lina, el martes, los mejores restaurantes de la capital, darse gusto comiendo. Si usted no tiene comunión e intimidad con Dios, usted es un miserable. Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso pido por el pan, pero también pido por el perdón de mis pecados. Porque son mis pecados los que se están interponiendo entre yo y Dios. Son mis pecados los que no me están permitiendo disfrutar el pan que yo tengo cada día sobre mi mesa. Son mis pecados los que están haciendo mi vida miserable. Y claro, luego que pedí por el pan y luego que pedí perdón por mis pecados, ¿qué voy a pedir? Voy a pedirle a Dios que me libre de tentaciones porque yo no quiero caer en el futuro. ¿Cuál es el orden entonces? Primero el pan cotidiano, después el perdón de mis pecados y después ser librado en el futuro de tentaciones. Así que no se trata de un orden inapropiado ni mucho menos impropio. Debemos cuidarnos, hermanos, de esa visión supraespiritual de la vida que genera un menosprecio por nuestro cuerpo y sus necesidades. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir por el pan, porque nuestro Señor no promueve ese ascetismo platónico que los monjes medievales promovían. Nuestro cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado para servirle a Él. Y por lo tanto yo tengo la obligación de cuidarlo. Siempre, por supuesto, en dependencia de Dios. Pero hay algo más que quiero que observemos en cuanto al lugar que ocupa esta petición en el Padre Nuestro. El Señor nos presenta en las primeras tres peticiones la gloria de Dios en todo su esplendor. Su nombre, su reino, su voluntad. Pero ahora nos dice que ese Dios lleno de gloria y de poder no solo tiene la capacidad de sostener la vida física, sino que de hecho está interesado en sostener nuestra vida física. Cristo no nos hubiese enseñado a pedir nada que nuestro Dios no estuviese dispuesto a dar. Por eso podemos pedir por el pan de cada día,
porque el Dios Todopoderoso tiene su oído inclinado hacia nosotros y su corazón dispuesto a suplir para todas nuestras necesidades. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hemos dicho esto muchas veces, pero lo voy a volver a repetir. Pablo no nos dice allí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de sus riquezas. No, eso no es lo que el texto dice. Yo puedo ir donde un multimillonario y decirle, mire, yo necesito un dinero para comenzar un negocito. Y él me dice, te voy a dar de mis riquezas. Y me da $1. Me dio de sus riquezas. Ahora, si él me da conforme a sus riquezas, entonces la historia es otra muy diferente. El texto dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. El Dios Todopoderoso, creador y sustentador del universo, el que tiene a las estrellas girando en su lugar, el que sostiene los planetas, el que sostiene el mundo, ese Dios lleno de gloria ha prometido proveer todo lo que nos falta. Como alguien ha dicho, me emociona saber que Dios, el Dios de las epopeyas celestiales, el Dios del espacio, el Dios que está más allá de los tiempos, el Dios de la eternidad, el Dios que es infinitamente santo y que sostiene los mundos girando y las estrellas rutilantes en la palma de sus manos, ese mismo Dios cuida que mis necesidades físicas sean cubiertas. Alguien dirá, pastor, pero yo lo entiendo. Si eso es así, ¿por qué yo no soy rico entonces? Porque Dios nos suplirá todo lo que nos falta. Y hay algunas personas que por el bien de su alma tienen que vivir estrechos toda su vida. Hay personas que por el bien de su alma tienen que vivir enfermos toda su vida. Hay personas que por el bien de su alma necesitan estar en aflicción toda su vida. Él suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no ha prometido a nadie hacerlo rico. Dios ha dicho, pidan por el pan de cada día, no por el filete de cada día, por el pan de cada día. Hermanos, cuán balanceada es la visión que las Escrituras nos presentan de Dios. Por un lado, vemos a Dios interesado en la gloria de su nombre, en la implantación de su reino, en la obediencia de su voluntad, e inmediatamente después lo vemos interesado en el pan de sus hijos. Su nombre, su reino, su voluntad, el pan de cada día. Ese es el Dios que se presenta en las Escrituras. Hermanos, eso debe llenar de tranquilidad el corazón. El Dios que mantiene su creación funcionando como un reloj. Cada planeta girando en su órbita. Cada estrella en su lugar. El Dios que está rodeado en su trono de serafines que día y noche cantan santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese Dios pone pan en tu mesa cada día. Y ese contraste de las Escrituras lo vemos vez tras vez. El mismo Dios que envió las 10 plagas sobre la tierra de Egipto, que con mano poderosa libertó al pueblo de Israel de la esclavitud y abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco, ese mismo Dios fue el que durante 40 años los alimentó con maná, día tras día. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías y cómo se enfrentó con los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo?
¿Cómo manifestó Dios su poder en aquella ocasión? Haciendo que descendiese fuego del cielo que consumió el holocausto del profeta. Ese mismo Dios, cuando su profeta estaba cansado y escondido en el monte Horeb, se encargó de enviar allí un ángel que alimentara al profeta diariamente. Pero pastor, hay algo que no comprendo de todo esto. Si ese Dios es tan tierno en el cuidado de sus hijos y conoce mis necesidades antes de que yo se la pida, ¿por qué tengo que ir día tras día a pedirle que me provea el sostén diario? ¿Por qué hablarle a él de cosas que él ya conoce? Porque la oración es mucho más que una simple información que traspasamos a Dios. Dios no necesita ser informado de nada. Eso es lo que Cristo nos enseña unos versículos previo al Padre Nuestro. No seáis como los paganos, dice Cristo, que creen que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Dios sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Cuando hablamos a Dios de nuestras necesidades, no es porque Él no las conozca, sino porque Él ha establecido concedernos lo que necesitamos en el contexto de nuestras oraciones. ¿Y saben para qué? Para que nos mantengamos continuamente en contacto con Él y para recordarnos continuamente que no somos autosuficientes. Alguien ilustró esto de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si Dios nos diese de una sola vez todo lo que necesitamos para nuestro peregrinaje aquí en la tierra? ¿Qué pasaría? Imagínense que usted se convierte al Señor y Dios le dice, bueno, ahora ya tienes en el banco 25 millones de dólares, no tienes nada de qué preocuparte, ahí tienes el alimento de cada día, todas las rentas que vas a pagar, la educación de tus hijos, las medicinas para tus enfermedades, está todo allí colocado en un banco. ¿Qué pasaría? Este autor responde, esto resultaría peligroso para nosotros. Si Dios nos diera todos sus gloriosos dones de gracia de una sola vez, correríamos el peligro de disfrutar el don y de olvidarnos por completo de Dios. Cristo nos dice aquí que debemos pedir por el pan de cada día. Dios desea que cada día vengamos a Él. ¿Cómo se siente un padre cuyo hijo se contenta en disfrutar de las cosas que su padre le da, pero nunca vuelve a él hasta que se le acaba? Nunca vuelve al padre mientras tenga con qué gastar. ¿Cómo se siente ese padre? Seguramente se siente muy herido. Los padres desean tener comunión con sus hijos y ese deseo que tenemos nosotros como padres no es más que un débil reflejo de la paternidad de Dios. Dios desea tener comunión con nosotros. Ese mismo autor dice que es como un padre que ha puesto a nombre del hijo un gran depósito en el banco y el hijo puede solamente retirar cada vez una cantidad con un cheque. ¿Necesitas el pan de hoy? Tienes que ir al banco con un cheque para la cantidad del pan. ¿Necesitas una medicina? Tienes que ir al banco otra vez con un cheque por la cantidad de la medicina. Hay que pagar la renta, tienes que hacer un cheque solamente por la cantidad de la renta e ir al banco otra vez. Dice él, cada vez que necesita más, tiene que librar otro cheque. Esto es la oración, dice él, presentar nuestro cheque, acudir a Dios y pedirle a Él que lo pague. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece esto realmente asombroso. Dios existe por sí mismo. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero Él se agrada en que sus hijos acudan a Él. Él se complace en oírnos. Hermano, tú nunca vas a cansar a Dios por ir a Él día tras día, porque a Dios le gusta oír tus peticiones. A Dios le agrada tenerte delante de su trono, tanto que Él pide que vayamos delante de Él día
tras día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de mañana, ni el pan de una semana. Danos el pan de cada día. Qué visión tan balanceada y tan delicada presenta la Escritura acerca de nuestro Dios y sobre todo el Padre Nuestro en su totalidad. Generalmente nosotros tendemos a caer en extremos. Algunos prefieren enfocar únicamente la bondad de Dios, su amor, su compasión, pero olvidan al mismo tiempo su majestad, su gloria, su justicia. Otros piensan únicamente en la justicia y la majestad de Dios, pero se olvidan de su amor y se olvidan de su compasión. El Dios de las Escrituras es perfecto en todos sus atributos. Es un Dios que inspira temor reverente y al mismo tiempo que inspira confianza para aquellos que se acogen a su misericordia. No es confianza sin temor, ni temor sin confianza. El Dios de la Biblia inspira ambas cosas a la vez. En una ocasión Moisés pidió a Dios que él deseaba ver su gloria. Y dice la Escritura en Éxodo 34 que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. He ahí el Dios de la Biblia. Él es bueno y perdonador, Él es grande en misericordia para con todos los que le invocan, pero al mismo tiempo es un Dios fuerte que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Saben qué hizo Moisés cuando oyó esa proclamación del nombre de Dios? Dice, inclinó su rostro a tierra y adoró. Adoró. Y después le dijo: Señor, si tú no nos sacas tú de este desierto, déjanos morir aquí. En otras palabras, él entendió que Dios era tan grande como para postrarse en tierra y adorarle, pero al mismo tiempo entendió que era tan bueno y compasivo que era mejor seguir con él. Él no salió huyendo de Dios. Cristo dice en esta oración modelo del Sermón del Monte que al venir ante Dios en oración debemos hacerlo con ese mismo espíritu de temor y de confianza. Padre nuestro, ahí está mi confianza, que está en los cielos, ahí está mi temor. Al venir delante de Él en oración no debemos olvidar delante de quién estamos. Él es el Dios todopoderoso que habita en los cielos, el que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, pero al mismo tiempo es nuestro Padre y por lo tanto podemos con confianza pedirle: Señor, danos el pan de cada día. La semana próxima vamos a continuar estudiando esta petición, ya que el tiempo no nos ha dado para profundizar en las aplicaciones prácticas que se derivan de ella. Pero por ahora quisiera hacer una última observación brevemente. Esta petición y el orden que ocupa en el Padre Nuestro nos muestra una vez más que el Padre Nuestro solo puede ser orado por un verdadero creyente. Que esta oración es para los verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ¿quién sino un verdadero creyente supeditará sus peticiones personales? Aún pedir por el pan de cada día, la supeditará a la gloria de Dios y la expansión de su reino. ¿Cómo ora un creyente? Señor, yo quiero que tu nombre sea santificado. Señor, yo quiero que tu reino venga. Señor, yo quiero que tu voluntad sea hecha. Y luego que eso ha sido pedido, Señor, dame el pan de cada día. Mucha gente ora, y eso no quiere decir que son cristianos,
Como hemos visto ya en este mismo pasaje del Sermón del Monte, Cristo nos enseña que los hipócritas y los paganos también oran, y aún nos advierte que no debemos orar como ellos oran. Pero solo los cristianos, cuando oran, piden primero por la santificación del nombre de Dios, piden por la venida de su reino, piden porque su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Señor, frustra mis pensamientos, Señor, frustra mis designios, Señor, frustra mis planes y no son conforme a tu voluntad. Y luego que esto ha sido establecido, entonces piden por el pan de cada día. Mi amigo, la Biblia no enseña que Dios es el Padre de todo el mundo en el sentido en que Cristo usa aquí la palabra Padre. No, Dios no es el Padre de todo el mundo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad, Él les dio derechos de ser llamados hijos de Dios. Únicamente aquellos que le recibieron, aquellos que creen en Él. Esta petición del Padre Nuestro que hemos estudiado hoy es muy consoladora, pero solo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han sido adoptados en la familia de Dios por medio de la fe. Y ahora yo te pregunto, amigo mío, ¿te has arrepentido tú de tus pecados? Antes de pedir por el pan de cada día, ¿has pedido alguna vez por la venida del reino de Dios sobre ti? Señor, yo quiero que tu gobierno venga sobre mí, porque yo no quiero hacer más tu voluntad. Yo no quiero seguir viviendo por los dictados de mi propia religión, o por los dictados de mi moral, o por los dictados de mi decencia. Yo no quiero seguir haciendo mis deseos. Señor, yo quiero que tu reino venga sobre mi corazón. ¿Alguna vez tú has orado así? ¿Alguna vez le has dicho: Señor, estoy cansado de hacer mi propia voluntad? Yo quiero obedecerte a ti como los ángeles te obedecen en el cielo. Sí, yo sé que mucha gente ha pedido a Dios que los sane en medio de la enfermedad, que les resuelva un problema familiar. Muchas cosas pedimos a Dios. ¿Pero has pedido alguna vez que su reino venga sobre tu corazón? Mi amigo, el Dios de la Biblia es un Dios santo que ha sido afrentado por la maldad del hombre, por la tuya y por la mía. Dios ha sido afrentado. En Isaías 59:2 dice: vuestras maldades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Pero ¿saben qué hizo Dios? Envió un pacificador. Nuestro Señor Jesucristo hizo posible la reconciliación en la cruz del Calvario. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe adquiere el derecho filial de venir delante de Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, dame el pan de cada día. Quiere el Señor ayudarnos a evaluar nuestra propia vida a la luz de la enseñanza del Sermón del Monte. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, glorioso Señor y Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Gracias, oh Dios, porque Él es nuestra paz. Pero ahora, Padre bueno, nosotros queremos pedirte perdón, porque muchas veces en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, hemos creído que tenemos la capacidad de sostener nuestra vida por nosotros mismos. Perdónanos, oh Dios, por no reconocerte a ti como el dador de nuestro sostén. Y ayúdanos, oh Padre, a crear en nosotros un verdadero sentido de dependencia y de gratitud delante de ti. Oh Padre, pero mira a todos aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana. Permite, oh Padre, que el pan de vida pueda llegar a sus corazones y que su hambre y sed espiritual pueda ser saciada. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.